Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy, la verdad, tenemos un objetivo bastante ambicioso. Sí, muy ambicioso, pero creo que también es fascinante. Exacto. Vamos a examinar las estructuras mismas de cómo aprendemos, o sea, cómo investigamos y cómo generamos conocimiento en general. Y para esto tenemos una fuente principal hoy, que es un documento verdaderamente provocador. Muy provocador, sí. Se titula Volver a las bases de la reflexión filosófica para pensar la ciencia. Y bueno, fue escrito por José Rafael Saa Méndez, que es filósofo, contador y también investigador de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, o RED. Así es, una red con propuestas muy interesantes, por cierto. Totalmente. Y la misión de este análisis, para quienes nos escuchan, es evaluar una premisa que a mí personalmente me dejó pensando muchísimo. ¿Qué pasaría si la forma en la que nos han enseñado a hacer ciencia, a investigar, en realidad está matando nuestra capacidad de pensar profundamente? Es una pregunta fuerte. Y es crucial establecer desde la primera línea que este documento no busca, digamos, invalidar el método científico, ni atacar a la ciencia moderna como tal. Claro, no es una postura anticiencia. Exacto, para nada. Al contrario, es un llamado a la emancipación intelectual. El texto de Saa Méndez nos plantea un desafío frente a estas formas mecánicas, estas rutinas a las que nos hemos acostumbrado para validar información moderna, para descubrir cómo, paradójicamente, regresar a los orígenes de la filosofía podría ser la clave para el futuro. Bueno, vamos a desempacar esto, porque creo que la mejor forma de visualizar este problema es pensar en algo súper cotidiano. Por ejemplo, el GPS. Buenísima analogía, ¿sí? ¿Verdad que sí? O sea, normalmente cuando uno trata de llegar a un destino desconocido, hay un consuelo inmenso en tener esa aplicación abierta. Ingresas la dirección, sigues la línea azul en la pantalla y una voz te va indicando exactamente dónde dar la vuelta. Todo seguro, todo predecible. Todo predecible y cero esfuerzo mental. Pero el problema surge cuando, tras años de usar la herramienta, pues la gente deja de mirar por la ventana. Totalmente. Se pierde por completo el sentido de la orientación espacial y el entorno físico se vuelve casi invisible. Si de pronto ese GPS pierde señal en medio de la nada, hay una desorientación brutal. Entras en pánico. Exacto. Y el autor nos sugiere que la investigación moderna y, en realidad, nuestra forma general de procesar información todos los días se ha convertido en ese GPS, un sistema que seguimos a ciegas. Sí, y que está atrofiando activamente nuestra capacidad de pensar con profundidad. Y esa metáfora del GPS ilustra perfectamente uno de los conceptos más agudos que menciona el autor, que es el alivio del pensamiento. El alivio del pensamiento, wow. Es un término brillante. Es una descripción brillante de la psicología humana frente a la incertidumbre. Porque pensar profundamente, cuestionar la realidad, observar fenómenos complejos es una tarea ardua, es cognitivamente costosa. ¿Da flojera, seamos honestos? Exactamente. Da pereza. Por naturaleza la mente busca atajos. Entonces, este alivio del pensamiento es la tendencia a escudarse en fórmulas, en procedimientos y metodologías preestablecidas. Solo para evitar la incomodidad de la reflexión genuina. Así es. Todo para no tener que enfrentarse al abismo de no saber algo de inmediato. Y esto resuena muchísimo con la forma en la que consumimos información. O sea, pensemos en cómo se leen las noticias o los estudios de salud hoy en día. Uy, sí, el ciclo de noticias. Es que es agotador leer toda la metodología de un estudio nutricional para entender, digamos, sus sesgos. Así que resulta mucho más aliviador leer simplemente el titular que dicta que, no sé, el café te hace daño una semana. Y a la semana siguiente aceptas el titular que dice que el café te prolonga la vida. Tal cual. Ese es el alivio del pensamiento en acción. Pero en el mundo de la ciencia y la academia, el documento argumenta que este alivio ha construido una arquitectura gigantesca impenetrable. Sí. Y así es como opera esa arquitectura, fíjate. En lugar de buscar descubrir algo fundamentalmente nuevo sobre la realidad, el objetivo se desplaza hacia justificar lo que él llama un estatus científico. Llenar requisitos, básicamente. Literalmente. El investigador se somete a una serie de pasos rígidos, llenando casillas en un formulario metodológico para que su trabajo sea considerado válido por, digamos, la ortodoxia de su campo.
O sea, siguen la receta al pie de la letra, pero no para desentrañar un misterio del universo, sino nada más para obtener la aprobación del comité. Para graduarse, para publicar, exacto. Es como activar el piloto automático en un avión. ¿Mantiene la aeronave en el aire? Sí. ¿Optimiza el combustible? Claro. Pero si el piloto olvida los principios básicos de volar manualmente, cualquier turbulencia es un desastre. Se vuelve un riesgo catastrófico, claro. Y el documento señala un síntoma muy claro de esta dependencia, que a mí me dio mucha risa al leerlo, ¿eh? La crítica a las muletillas. Ah, sí, el tema de las citas académicas. Sí, Saham Mendes critica esta costumbre de rellenar investigaciones con citas grandilocuentes de pensadores célebres simplemente por, digamos, la inercia del prestigio. Como si omitir a un autor de renombre en una tesis fuera un pecado sin perdón. Un pecado capital para la ortodoxia científica. Y lo citan no porque esa cita en particular arroje luz sobre el fenómeno, sino porque da miedo no ponerla. Es que revela un miedo profundo a sostener una idea por su propio mérito. Pero, y lo fascinante aquí, es que la propuesta del autor ante esto no es simplemente, no sé, flexibilizar las reglas de citación. Pide algo mucho más radical. Demoler todo. Pide demoler esa madeja de rutinas de seguridad. Nos exige situarnos frente al fenómeno, ya sea material, inmaterial, un evento histórico o una reacción química, despojados de esas protecciones. Utilizando nuestras facultades mentales de forma activa. Exacto, sintiendo y padeciendo el proceso. El texto insiste en la necesidad de palpar el fenómeno, observarlo desde múltiples ángulos y recuperar la capacidad de asombro. Devolverle el contacto humano al acto de conocer. Me encanta. Pero a ver, si la premisa es apagar el piloto automático y volar manual, la consecuencia inmediata es el pánico. Claro, porque nadie sabe dónde están los controles. Exacto. ¿Quién nos enseña a volar manualmente? ¿Quién escribió el manual original? Y el autor sugiere que para encontrar ese manual hay que mirar hacia atrás, a los grandes pensadores clásicos. A los, podríamos decir, vengadores de la filosofía. Jaja, los vengadores de la filosofía, me gusta. Y empieza mencionando la necesidad de recuperar la actitud de Platón, luego Aristóteles y después Descartes. Los pilares, sí. Pero aquí es donde necesitamos traducir la filosofía a la práctica. Cuando el texto habla de aplicar, por ejemplo, la actitud platónica, ¿cómo funciona eso operativamente en la mente de alguien hoy? Bueno, la actitud platónica, según este análisis, requiere entender y operar simultáneamente en dos niveles de la realidad, usando la dialéctica. A ver, explícame eso un poco más. Claro, Platón dividía el mundo en lo sensible, que es todo lo que podemos medir, tocar y observar directamente. Lo físico. Exacto. Y por otro lado, lo inteligible, que es este mundo abstracto de los conceptos y las ideas puras. En la práctica actual, esto significa que no basta con recolectar datos empíricos. Ah, ok. Por ejemplo, si un economista observa que la inflación sube, ese es el dato sensible. Ese es el dato crudo, sí, pero la actitud platónica exige usar la dialéctica para confrontar ese dato sensible con el concepto profundo de, no sé, el valor y el intercambio humano. Es un diálogo constante, entonces. Exactamente, entre lo que te muestran los sentidos y lo que tu razón estructura. O sea, no quedarse en la simple recolección de estadísticas. Los datos por sí solos no generan conocimiento, hasta que los confrontas conceptualmente. Así es. Y luego, el texto menciona la práctica aristotélica. Que Aristóteles, si mal no recuerdo, era famoso por su obsesión con la biología marina, la anatomía, andar observando bichos, ¿no? Literalmente. Y Saham Mendes rescata precisamente eso. La observación constante, incontrolada y profunda de la physis, de la naturaleza. Supongo que es la disposición a ensuciarse las manos en lugar de teorizar desde un escritorio. Totalmente. Porque fíjate, en el paradigma científico moderno, la tendencia es aislar los elementos en un laboratorio, ¿verdad? Claro, controlar las variables. Se controla cada variable hasta que el fenómeno deja de comportarse de manera natural. La propuesta aristotélica pide observar la realidad en su entorno caótico y natural. Y a partir de ahí hacer la inducción y deducción. Exacto. No forzar a la naturaleza para que encaje en una teoría matemática que ya tenías preconcebida. Lo cual nos lleva a la tercera figura que creo que añade una capa metodológica súper interesante. René Descartes. El maestro de la duda. Sí, el documento aboga por recuperar la famosa duda radical cartesiana. Dudar ante lo obvio, ante lo estatuido,
con argumentos tan sólidos que no dejen lugar a dudas. Sobre todo para quien tiene flojera de pensar, como decíamos antes. Pero a ver, siendo realistas, aquí yo tengo un poco de resistencia. A ver, cuéntame. ¿No es francamente agotador dudar de todo constantemente, al estilo cartesiano? O sea, para alguien que solo busca informarse o alguien en un laboratorio que necesita resultados para el viernes, esta duda radical suena a parálisis por análisis. Es un punto súper válido. Y sí, si se aplica la duda como un fin en sí mismo, llegas al nihilismo. Te paralizas. Exacto, no haces nada. Pero la duda que propone el autor aquí opera más bien como una herramienta de calibración. Imagínate una báscula de alta precisión en un laboratorio. Ok, la tengo en mente. Antes de pesar cualquier químico, el científico tiene que poner una pesa de calibración estándar para asegurarse de que la máquina no le esté mintiendo. Ah, claro, para ajustar el cero. Exacto. La duda radical es esa pesa de calibración para la mente. No se trata de dudar eternamente de todo, sino de un ejercicio para penetrar lo que él llama la máscara de lo apariencial. O sea, verificar que nuestras herramientas mentales no estén sesgadas desde el principio. Justamente, porque si nunca calibras la balanza, todo tu trabajo posterior, por más riguroso que sea, va a estar basado en un error invisible. Me encanta esa imagen, la filosofía como la pesa de calibración de la ciencia. Y bueno, asumiendo que ya calibramos nuestras mentes, el documento da un giro hacia el futuro. Sí, porque las herramientas griegas solas no bastan para el siglo XXI. Claro. Y aquí el autor introduce el concepto hacia el que debe tender este nuevo enfoque, la transcomplejidad, que suena intimidante, la verdad. Suena complejo, valga la redundancia. Pero básicamente, según Saham Mendes, el papel de la filosofía en la transcomplejidad es iluminar con su flama este magma intrincado de la realidad. Magma intrincado. Sí, porque históricamente la academia fragmentó todo. La física por acá, la biología por allá, la transcomplejidad propone un tejido donde todo está interconectado. Donde las cosas son materiales e inmateriales al mismo tiempo. Exacto. Y para navegar esto, el texto hace una conexión que a mí me voló la cabeza. Aplica la teoría del eterno retorno de Nietzsche a la investigación. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque cuando uno lee eso, la primera reacción es de, a ver, ¿qué? Nietzsche suele asociarse más con deconstrucción moral, no con metodología de investigación científica. Y sin embargo, toma esta idea de la Gaia ciencia y le da un giro técnico tremendo. Es que lejos de la visión popular, que lo entiende como una condena a repetir los mismos errores para siempre, el autor sugiere que la ciencia debe volver perpetuamente sobre sus propias bases. Destruyendo lo obsoleto para perfeccionarse en el devenir. Como, usando una analogía moderna, entender la ciencia no como un producto final que ya empaquetas y vendes, sino como un software de código abierto. Un software en beta permanente. Exacto, que necesita actualizaciones constantes porque el hardware del universo sigue cambiando. El investigador debe aspirar a que su disciplina sea como el superhombre de Nietzsche. En constante superación de sus propias limitaciones. Esa actualización iterativa es vital, porque la inmovilidad genera dogma. Te estancas. Y esto nos lleva al sentido de urgencia del documento. ¿Por qué esta transformación hacia la transcomplejidad es urgente justo ahora? Pues porque los cimientos de la ciencia decimonónica, la del siglo XIX, ya se están desmoronando, ¿no? Se han fracturado irremediablemente. Y el texto enumera los golpes que ha recibido la ciencia clásica. A ver, ¿cuáles son? Menciona la teoría cuántica de Planck, el principio de complementariedad de Bohr, la relatividad de Einstein, la incertidumbre de Heisenberg y la teoría del caos. O sea, los grandes pesos pesados del siglo XX. Sí, y todos estos descubrimientos rompen el mito de que la ciencia solo estudia regularidades predecibles. Y esto de Heisenberg me parece el ejemplo perfecto del colapso de ese paradigma antiguo. El principio de incertidumbre. Sí. Antes de eso, la ciencia creía que el ser humano podía ser un observador objetivo, como invisible, mirando el universo desde afuera. Como si no interactuáramos con él. Pero Heisenberg demostró matemáticamente que, a nivel subatómico, el simple acto de medir la posición de una partícula altera irremediablemente su velocidad. Lo cual tiene una implicación filosófica sísmica. Demuestra que el observador es una parte indisoluble del sistema. Rompe la ilusión de la objetividad pura. Exacto. Si a nivel cuántico el universo prohíbe la certeza absoluta, entonces un método rígido que asume determinismo puro, pues es una herramienta inadecuada.
Y al comprobar que estas anomalías y el caos son la norma, pues la fe ciega en los métodos antiguos se vuelve insostenible. Y es ahí donde entra este esfuerzo de Reddit, la red del autor, por alejarse del paradigma positivista. Y el texto usa un término punzante para quienes se niegan a aceptar esto. La metodolotría. La metodolotría, sí. El fetichismo metodológico. Es esta devoción religiosa al procedimiento, sacrificando el descubrimiento real. Cuando alguien prefiere desechar datos empíricos genuinos solo porque no encajan en su hoja de cálculo bonita. Exactamente. Ahora, hablando de cosas punzantes, yo tengo que hacer una observación aquí, un poco irónica, sobre el lenguaje del propio texto. A ver, dime. Porque Saham Méndez critica muchísimo la, cito, prosopopeya lingüística confusa, los galimatías y el lenguaje alambicado de la academia. Sí, esta jerga incomprensible que usan para sonar inteligentes. Exacto. Pero al mismo tiempo aboga por basarnos en la semántica filológica basada en estructuras lingüísticas indoeuropeas para crear un lenguaje transcomplejo. Suena contradictorio. Es que cambiar un lenguaje complejo por otro igualmente denso suena a un desafío enorme. Sustituir un muro de concreto por uno de ladrillo. ¿Cómo aterrizas esto en la práctica diaria sin alejar a la gente? Es un pushback súper válido. Y salta a la vista. Pero si conectamos esto con el panorama general de lo que propone, tiene una utilidad muy clara. A ver, sácame de la duda. El problema con la jerga académica moderna es que suele ser un envoltorio plástico. Son tautologías huecas, palabras inventadas ayer para enmascarar que no hay sustancia. Solo para sonar científicos. Exacto. Cuando el autor propone ir a la filología, a las raíces, lo que pide es dotar al lenguaje de un fundamento filosófico. Usar palabras que tienen historia, que nacieron de la necesidad humana de describir la realidad durante siglos. Ah, entiendo. O sea, no simplificarlo al nivel del argot común, sino darle peso. Sí, usar términos que funcionen como ladrillos sólidos con historia, en lugar del lenguaje artificial de adorno. Ya veo. Es la diferencia entre usar un término de moda corporativo para sonar sofisticado versus usar la palabra precisa que realmente captura la esencia de la idea, aunque te cueste un poco más entenderla al principio. Exactamente eso. La precisión histórica da solidez. Bueno, ya con todas estas piezas sobre la mesa, el piloto automático, los clásicos, la transcomplejidad, el lenguaje, entonces, ¿qué significa todo esto? Pues si destilamos este llamado a volver a las bases, Yo diría que volver a las bases no es retroceder en el tiempo, no es rechazar la tecnología, es recuperar el asombro original, dudar de los procesos automáticos y abrazar la complejidad del universo sin escondernos detrás de métodos rígidos. mantener una mano firme en el timón filosófico, listos para corregir el rumbo. Es una lección vital para cualquier persona que busque absorber conocimiento, no quedarse con el resumen superficial, sino atreverse a cuestionar profundamente. Y esto me lleva a un pensamiento final para quienes nos escuchan, que creo que va más allá de la ciencia académica. Adelante. Si la ciencia institucional, con todo su rigor y prestigio, necesita despojarse de sus camisas de fuerza y de su alivio del pensamiento para entender genuinamente la realidad, Ajá. cabe preguntarse, ¿cuántas camisas de fuerza invisibles, rutinas y pilotos automáticos están restringiendo nuestra propia manera personal de percibir la verdad en el día a día? Uf, tremendo. Si aplicáramos la duda radical a nuestras certezas personales más cómodas esta misma tarde, ¿qué tipo de verdades descubriríamos sobre nosotros mismos? Una pregunta verdaderamente provocativa que nos invita a salir del piloto automático hoy mismo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima inmersión profunda.